Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente eufórica de estar aquí con ustedes hoy porque les traigo una noticia que sinceramente ha dejado a todo el equipo con la boca abierta y a nuestros seguidores en un estado de efervescencia total. El título del vídeo, como ya habrán podido adivinar, lo dice todo. Hande y Kerem confirman lo inesperado. Sí, han escuchado bien. Los adorados Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se han convertido en el epicentro de innumerables rumores y especulaciones a lo largo de los años de su relación, han decidido, finalmente, arrojar luz sobre la situación y créanme, lo que han compartido es algo que muchísimos de nosotros no esperábamos en absoluto. Vamos a sumergirnos de lleno en todos los detalles, a desglosar meticulosamente sus declaraciones y a analizar a fondo qué significa todo esto para el futuro de esta pareja que tanto adoramos. Pero antes de embarcarnos en este emocionante análisis, si son rostros nuevos por aquí y su pasión es estar siempre al día de las últimas novedades del vertiginoso mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscribirse y, por favor, activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo y no perderse ni una sola actualización. Ahora sí, prepárense, acomódense, porque esto se pone intensamente bueno. Han transcurrido meses e incluso años de un constante vaivén, de fotografías estratégicas que avivaban la llama de la esperanza, y de ausencias notorias que inevitablemente sembraban las semillas de la duda y la incertidumbre. Hande y Kerem, desde el momento en que compartieron pantalla y protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, se catapultaron instantáneamente para convertirse en una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas, no solo en su Turquía natal, sino a una escala verdaderamente internacional. La química que emanaba entre ellos en la ficción era tan palpable, tan innegable, que esa chispa que trascendió la pantalla para convertirse en una realidad tangible conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas y las relaciones que capturan la atención masiva, su relación ha estado perpetuamente bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación y la siempre activa esfera de las redes sociales. Hemos sido testigos de un auténtico torbellino de información, rumores de rupturas devastadoras, supuestas reconciliaciones clandestinas, la aparición de presuntas nuevas parejas. Un auténtico carrusel de información que a menudo resultaba abrumadoramente confusa y contradictoria. Y es precisamente en este caldo de cultivo de misterio, especulación y expectativas desbordadas donde emerge la bomba noticiosa del día de hoy. Hace apenas unas horas, durante un evento público de gran relevancia, Hande y Kerem fueron abordados por una multitud de periodistas ávidos de declaraciones, y ante la insistencia cada vez mayor de las preguntas directas, tomaron la decisión de romper su silencio. Lo que compartieron, señoras y señores, no fue un simple y vago «estamos bien», ni una evasiva diplomática. Fue una confirmación rotunda y clara, pero lo más impactante es que no se trató de la confirmación que la gran mayoría esperaba. Se les interrogó directamente sobre su estado sentimental actual, sobre la posibilidad de haber retomado su relación, o incluso si existían planes de boda inminentes, esas preguntas que todos, sin excepción, nos hacíamos con gran expectación. Y su respuesta, bueno, fue, para ser completamente honestos, algo sumamente inesperado y fuera de lo común. En lugar de centrarse, como la mayoría anticipaba fervientemente, en los persistentes rumores de una posible reconciliación romántica, Hande y Kerem optaron por un camino completamente diferente, un sendero más introspectivo y maduro. Kerem, luciendo esa sonrisa contagiosa que tanto nos cautiva, tomó la palabra en primer lugar y, dirigiendo su mirada directamente a las cámaras, pronunció palabras que resonaron con una profundidad conmovedora. Estamos en un momento de nuestras vidas donde hemos aprendido muchísimo el uno del otro, y valoramos enormemente la conexión única que compartimos. Para nosotros, esto no se trata de etiquetas tradicionales, sino de un respeto profundo y de un cariño genuino que va mucho más allá de lo superficial. A su lado, Hande, con esa dulzura innata que la caracteriza y que desarma a cualquiera, asintió en señal de total acuerdo y añadió: sí, Kerem tiene toda la razón. Hemos atravesado muchas experiencias juntos, tanto personales como profesionales, y eso nos ha unido de una manera realmente especial y fortalecida. Lo que hemos construido es algo inmensamente importante para ambos, y lo protegemos con todo nuestro ser. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? Han confirmado que están juntos de nuevo en el sentido romántico más estricto. Pues, basándonos en sus propias palabras, la respuesta es que no se trata de un simple regreso a como eran antes. Parece que han alcanzado un nivel de madurez en su relación,
o quizás en su vínculo, y lo que ahora comparten es algo considerablemente más profundo, más consciente y deliberado. No hablan de un noviazgo tradicional, de esos que se anuncian con bombos y platillos, sino de una conexión que ellos mismos aprecian y protegen activamente, una conexión que claramente ha evolucionado con el tiempo. Es como si hubieran tomado la decisión conjunta de que la presión externa, las expectativas de los fans y las etiquetas convencionales no tienen por qué definir la naturaleza de su vínculo, sino que el respeto mutuo y el cariño auténtico son los pilares fundamentales. Han confirmado la existencia de algo importante y significativo entre ellos, pero lo han hecho de una manera que sin duda nos invita a la reflexión profunda y a cuestionar nuestras propias percepciones. Lo más fascinante y destacable de sus declaraciones reside precisamente en esa evasiva intencionada a las etiquetas convencionales. No pronunciaron frases como somos novios ni estamos comprometidos de una forma tradicional. En cambio, optaron por términos como conexión, respeto mutuo y cariño que va más allá de lo superficial. Esto sugiere fuertemente que su relación ha entrado en una fase completamente nueva, una etapa donde la autenticidad, la comprensión y el bienestar emocional individual y mutuo priman por encima de las expectativas externas y las presiones mediáticas. Podría ser que estén explorando activamente una relación más madura, un espacio donde la amistad sólida, el compañerismo inquebrantable y el apoyo incondicional jueguen un papel absolutamente fundamental, liberándose de la necesidad de cumplir con los clichés y las convenciones de pareja que a menudo se imponen. O quizás de forma más sencilla pero igualmente significativa, simplemente han aprendido la valiosa lección de mantener su vida privada bajo un velo de mayor reserva, compartiendo únicamente aquello con lo que ambos se sienten cómodos y plenamente seguros. Los fans, como era de esperar, han reaccionado con una explosión de emoción y fervor. Las redes sociales se han incendiado literalmente con un torrente de reacciones, comentarios y teorías. Algunos celebran con júbilo esta nueva etapa, interpretando sus palabras como una señal inequívoca de que están juntos y profundamente felices, pero de una manera más evolucionada y consciente. Otros, quizás un poco más cautelosos o escépticos, interpretan que tal vez no se trata de una reconciliación en el sentido romántico más estricto y tradicional, sino más bien de una amistad excepcionalmente fuerte y un vínculo inquebrantable. Lo cierto es que independientemente de la interpretación específica que cada uno elija hacer, la noticia ha generado un revuelo globalmente positivo y un interés sin precedentes. La gran mayoría de sus seguidores parece estar genuinamente feliz de verlos compartiendo este momento de complicidad y conexión, y eso, al final del día, es lo que verdaderamente importa. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas cuidadosamente elegidas palabras? ¿Fue esta una decisión meditada y consensuada durante mucho tiempo? ¿O simplemente se sintieron abrumados por la presión mediática y decidieron ofrecer una respuesta sincera pero estratégicamente diplomática? Es francamente difícil saberlo con absoluta certeza. Sin embargo, la forma en que se miraban, su lenguaje corporal conjunto, todo en ellos transmitía una conexión real, profunda y un entendimiento mutuo muy sólido. No se percibía ninguna tensión palpable, sino más bien una calma serena y una seguridad evidente en la autenticidad de lo que estaban comunicando al mundo. Han demostrado, una vez más, su excepcional profesionalismo y su admirable capacidad para navegar y gestionar situaciones delicadas con una gracia y una inteligencia dignas de aplauso. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Es una incógnita difícil de predecir con exactitud milimétrica. Lo que sí está absolutamente claro y se desprende de sus declaraciones es que su vínculo es innegablemente fuerte, valioso y significativo para ambos. Si deciden continuar explorando y nutriendo esta conexión, independientemente de la forma que tome, estoy convencida de que lo harán siguiendo su propio camino, a su manera, y manteniendo siempre esa autenticidad pura y genuina que tanto admiramos en ellos. Y como sus fieles seguidores, lo único que podemos y debemos hacer es apoyarles incondicionalmente, desearles lo mejor en cada paso que den y disfrutar enormemente de su compañía, ya sea a través de las redes sociales o con un poco de suerte y mucho anhelo, en futuros proyectos que los reúnan profesionalmente. Recordemos que Hande ha estado dedicando una gran parte de su energía a su carrera, inmersa en nuevos proyectos apasionantes y aprovecha cada oportunidad para seguir creciendo como artista. Kerem, por su parte, también ha mantenido una agenda increíblemente activa, tanto en el ámbito profesional, explorando nuevas facetas y desafíos, como en su firme y admirable compromiso con diversas causas sociales importantes. Parece que ambos se encuentran en un periodo de florecimiento y expansión,
tanto a nivel personal como profesional, y es muy probable que su relación, o esta profunda conexión que comparten, se esté adaptando y evolucionando en armonía con estos momentos de crecimiento. Lo que queda absolutamente patente y resuena con fuerza es que Ande y Kerem han demostrado, una vez más, que su historia compartida es singularmente única. No se conforman ni se dejarán conformar a los moldes preestablecidos o a las expectativas genéricas, y precisamente esa independencia y originalidad es lo que los hace tan extraordinariamente especiales y queridos por tantos. Han confirmado, sin lugar a dudas, que existe algo importante y valioso entre ellos, algo que ambos aprecian profundamente y que se esfuerzan por proteger, algo que trasciende con creces las meras apariencias superficiales o los efímeros rumores. Han confirmado la existencia de un lazo que ha evolucionado de manera orgánica y significativa, y eso, mis queridos amigos, es una noticia verdaderamente inesperada, hermosa y llena de promesas. Para recapitular y resumir la magnitud de esta noticia, la gran primicia de hoy es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, en lugar de caer en la trampa de confirmar o negar rumores de reconciliación en un sentido romántico tradicional y predecible, han elegido, de forma muy consciente y elocuente, describir su vínculo como una conexión profunda y resonante, un respeto mutuo inquebrantable y un cariño genuino que ha madurado con el tiempo y las experiencias. Han confirmado la existencia de algo verdaderamente significativo y especial entre ellos, pero han tomado la decisión colectiva de no etiquetarlo de manera convencional y restrictiva, priorizando así la autenticidad de sus sentimientos y la protección sagrada de su esfera privada. Han logrado con maestría generar una expectación e intriga sin precedentes, y sin ninguna duda, mantendrán a sus seguidores y al público en general ansiosos por saber más y por descubrir los próximos capítulos de su historia. Y hasta aquí nuestro extenso y apasionado análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta disección de las últimas y emocionantes noticias sobre Hande y Kerem. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre sus declaraciones. ¿Qué creen que significa realmente esta enigmática y fascinante conexión inesperada? Déjenme sus pensamientos más profundos, sus teorías más audaces y sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre sin excepción disfruto enormemente leer sus puntos de vista y sus perspicaces observaciones. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta noticia tan relevante y emocionante con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo y entretenido, no olviden regalarle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones y análisis. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.